En el día de hoy, pues, vamos a tener una de las presentaciones más importantes que en los últimos años hemos tenido sobre el ordenamiento territorial, fundamentalmente los sectores marginales de ríos en ciudades latinoamericanas. Este es un evento que está haciendo, sobre todo en colaboración con otras instituciones. Está Apolo Caribe, que junto al Centro de Estudio de la Francofonía de la Fundación Global de Democracia y Desarrollo han organizado esta actividad en el día de hoy, y sobre todo que es una conferencia organizada en colaboración con la Agencia Francesa para el Desarrollo. Voy a presentar quienes comparten conmigo en el día de hoy este panel. Otras personas se van a sumar más adelante, pero quiero empezar con Priscille, de la Agencia Francesa para el Desarrollo, Priscille Leconnier, que es la encargada de proyectos urbanos y medio ambiente de la agencia aquí en la República Dominicana. Gracias por venir. A don Alexis Sierra, quien es profesor de Geografía de la Universidad Científica Pontoise, perdónenme, pero el único que no habla francés aquí soy yo. Y el miembro del Laboratorio de Investigación para la Organización y Difusión e Información Geográfica de esa universidad. También está con nosotros Sebastián Valls, quien es estudiante de esa universidad y que va a tener también una participación. Gracias a los expertos, a los colegas, a los estudiantes, a los funcionarios que están aquí presentes, y empiezo a mencionar nombres, no terminamos hoy porque los conozco a todos. Así que quiero introducir sobre todo el aspecto que tiene que ver con la conferencia, y para eso voy a darle paso al señor Alexis Sierra, que es nuestro primer orador en esta noche. Y Alexis es el tutor del proyecto Máster en Estrategias Territoriales y Urbanas de la Universidad Sciences-Po de París. Este proyecto trata sobre la renovación urbana de las orillas del río Same en Santo Domingo en el marco de un proyecto con la Agencia Francesa para el Desarrollo. También es especialista en esta problemática en América Latina. Además hizo su tesis sobre el tema de la gestión y los desafíos de los espacios urbanos vulnerables ante los riesgos naturales, las laderas y quebradas de Quito, Ecuador. Yo, sin más preámbulos, quiero entonces darle la palabra a Alexis. Buenas noches, muchas gracias a todos y todas. Les agradezco a los organizadores, al Instituto de las Américas y más que todo a Fundol por permitirme de hablar y presentar estos casos de estudios. Al final elegí un caso más recién estudiado, que es el de Lima. Como bien dijo, mi tesis de doctorado era sobre Quito y el manejo de riesgo en Quito, pero desde hace unos años, desde 6 años aproximadamente, estoy trabajando en Lima, sobre Lima y sobre márgenes urbanas de Lima con respecto al tema del manejo de riesgo. Así que lo que quería presentarles justamente es una zona marginada de Lima que me dio a pensar y hacer el paralelo con el proyecto que se tiene con la Agencia Francesa del Desarrollo del río Sama. Hay puntos similares y puntos más diferentes, claro, pero bueno, es una propuesta que les hago para abrir ciertas problemáticas y ver cuáles temas se puede desarrollar en torno a estas márgenes urbanas que están cerca de ríos y amenazadas por peligros naturales. Como les comenté introduciendo, mi problemática es analizar las márgenes urbanas a través de la problemática del riesgo, pongo entre comillas, naturales y de su gestión. El tema del riesgo es, desde los últimos decenios,
una manera de leer las realidades del mundo. Algunos dicen que justamente la globalización se caracteriza en particular por el tema del riesgo y de la incertidumbre, y que son temas que se han desarrollado en las ciencias geográficas, por ejemplo, desde hace unos 30 años aproximadamente. El enfoque que le di es que el riesgo es una manera de calificar a territorios urbanos, y la política de gestión de riesgo es una manera de un modo de territorialización, es decir, de caracterizar, no solo caracterizar unas zonas, y aquí unas zonas urbanas, sino también de darle un enfoque particular que orienta después al tratamiento de esos espacios urbanos. Y como el riesgo tiene un significado de desorden, justamente, cuando se trata de un desorden urbano, es una manera también, haciendo gestión del riesgo, de introducir una forma de orden, como vamos a poder verlo después. Mi enfoque es a partir del riesgo que digo de origen natural. Quiero insistir en el hecho que el riesgo no es el peligro, ¿no? Es como cuando ya se pierde algo, lo voy a repetir después. Y entro a partir del tema de los peligros naturales. En quinto eran los riesgos de erupción volcánica o de las oladas de lodo, movimientos morfoclimáticos. En Lima el tema que se dio es la perspectiva de un gran sismo, y de un sismo de gran magnitud, un poco como se espera en Iguán, en San Francisco. Del mismo modo, desde hace unos años se espera en Lima un gran fenómeno sísmico, y eso se traduce después territorialmente con diferencias dentro del territorio urbano. Así que mi propósito es ver justamente cómo el tratamiento del riesgo contribuye a dar vínculos entre esas partes urbanas y el resto de la ciudad. Voy a rápidamente indicar un poco el enfoque del riesgo que tengo. El riesgo es una posibilidad de que, y insisto sobre el hecho que es una posibilidad de que personas y bienes expuestas a amenazas naturales desaparezcan o se dañen. Si insisto en el hecho que es una posibilidad de que es una realidad que es abstracta, que corresponde a una virtualidad, no es nada efectivo, y eso es una dificultad tanto para el investigador como para el gestionario. La Dirección de Planificación de la Municipalidad de Quito me comentaba, dice, ¿cómo voy a hacer algo que no exista para que no exista la catástrofe, ¿no? Así que es toda una virtualidad y hay que manejar eso con esta virtualidad. Por eso es la geografía puede aportar justamente una dimensión más concreta, que es la del espacio, que es un soporte, justamente el espacio de riesgo sería un soporte a este espacio, a esta virtualidad que es el riesgo. Así que se tiene que cruzar variables, el espacio de la población y de los lugares de interés que están expuestos justamente a amenazas, que da otro tipo de cartografía, que es la más clásica y la más usada, que es la de los peligros naturales o de las amenazas. No sé cuál es la palabra que se usa más aquí en la República Dominicana, si la de peligro o de amenaza, porque en Ecuador se usaba amenaza, en Perú se usa peligro, así que no sé, en el tema del riesgo a veces hay diferencias. Más de amenaza, ¿no? Y después, el hecho que se pierda o no depende de criterios de vulnerabilidad, y eso también viene a dar otro tipo de cartografía. Como les decía, el riesgo es algo abstracto, así que para tratar de entender cuál es el riesgo y cómo se define un espacio de riesgo, no solo puedo tomar en cuenta el espacio de la amenaza, porque ahí no tengo riesgo, tengo la amenaza sola, ¿no? Y como es algo que es abstracto y que es una virtualidad, necesito pasar por las representaciones de este riesgo, y es que es una representación de las pérdidas.
pero las pérdidas no son iguales. Hay una jerarquía. ¿Cuál es lo más importante que pienso perder en mi ciudad? Y más lo que se pierde es importante, más la idea del riesgo va a ser importante y más fuerte. Y por eso justamente que Lima, por ejemplo, que está concentrando una tercera parte de la población del país y más de la mitad de la economía del país, ahí el riesgo aparece. Los sismos siempre existieron, pero el riesgo está apareciendo por la concentración de esos bienes y de esas personas, ¿no? Así que entro dentro del riesgo a partir de mapas de representaciones o entrevistando a actores que ellos dicen dónde hay el riesgo y lo mapeo y veo después cuál es el significado, ¿no? O otras formas de mapeo, por ejemplo en este mapa de Quito, es a partir de la prensa el número de veces que en la prensa se calificaba un barrio como de riesgo, ¿no? Y después se da así un mapa y eso confirmaba, por ejemplo, aquí que eran las vertientes noroccidentales que eran consideradas como el espacio de riesgo mayor de Quito. No quiere decir que era de más amenaza, porque en el sur igual hay, y en esta parte también hay coladas de lodo, flujos, derrumbes, hundimientos, etc. Pero el riesgo como pérdida de algo estaba enfocado en estas zonas urbanas. Ahora, bien, lo que después justamente de Quito lo que veía es que el riesgo se enfocaba en tipos de espacios urbanos que eran márgenes urbanas, ¿no? Así que tuve que interrogar este mismo concepto de margen, porque a través del margen urbana vemos muchas realidades diferentes. Hay un sentido morfológico, diríamos espacial, de periferia, y un sentido social con criterios de pobreza, de bajo nivel de equipamiento, etcétera, etcétera, ¿no? Así que es un concepto, me parece, muy relativo, tanto en el espacio, porque cuando digo periferia, al final van a ver que tengo márgenes que son muy céntricas dentro de la metrópoli, pero siempre es la periferia de algo al final. Cambiando de escala, lo que hacemos mucho los geógrafos de esta dialéctica de las escalas, de cambiar de escala y de ver cómo cambia la realidad cuando se cambia de escala, siempre estas márgenes o están a la periferia de la ciudad o a la periferia de un centro o en forma de transición entre dos mundos diferentes, y esas mismas márgenes forman un mundo a veces en sí. También en el tiempo, porque hay una realidad muy dinámica en esas márgenes, lo voy a decir de manera más concreta ahora. Muchas veces son espacios con estatutos que no son estables, porque hay una legalidad que se está buscando. Son al final espacios, diría, eternamente provisionales, porque justamente son espacios de rechazo. Y al final, para mí es el criterio mayor para definir un espacio urbano como margen, es que es un espacio de rechazo. Digo un eterno provisional porque, por ejemplo, en Lima, los barrios marginales, que se llamaban a una época los barrios marginales, justamente, y después se llamaron pobres jóvenes, ahora se llaman asentamientos humanos, como en muchas partes de los países latinoamericanos. Incluso cuando se consolidan, siempre guardan la etiqueta asentamiento humano, y hay varios así que son asentamientos humanos que parecen ciudad normal, pero guardan al final el estigma de la creación, de su creación ilegal, que se dice informal. No me gusta la palabra informal, porque para mí siempre hay una forma y hay lógicas que existen, y incluso a veces
forma de ordenamiento para crear esos barrios, ¿no? Así que no uso el término de informar por lo general, o digo ilegal, o si es para calificar ciertos barrios que construye en sí mismo la población, digo autoconstruidos. Eso para entender si los uso después. Estos espacios los veo siempre en tensión con lo que llamo la ciudad moderna, es decir, más técnica, lo que se podría decir legal, pero al final también hay informalidad en la ciudad moderna. Eso lo noté muy bien en Lima, donde hay edificios que están construidos fuera de la planificación y que son edificios muy modernos, con los estándares estéticos y arquitectónicos que se puede tener en una ciudad finalmente con cierto nivel de recursos. Pero justamente esos barrios, esas márgenes están a veces en conflicto, pero digamos en tensión justamente con la ciudad moderna, porque muchas veces se les trae justamente técnicas muy sofisticadas, pero que al final a veces no están adaptadas a lo que viven o a sus necesidades. Ahora, otro calificativo muy importante para mí de las márgenes es el término de incertidumbre, y estoy tratando justamente en este momento de ver cuáles son los territorios de incertidumbre justamente dentro de la ciudad. Y hay dos niveles de incertidumbres que entran de cierto modo en conflicto. Una incertidumbre de emergencia, como en el término, en el propósito de la perspectiva, digamos, perdón, de un sismo, que es un evento que es conocido, que es repentino, que no se sabe exactamente cómo va a reaccionar la población, los edificios, cómo va a reaccionar la población al momento que pase el evento, y eso es a un momento dado. Pero al final esas márgenes urbanas también viven una incertidumbre que es más cotidiana, porque a veces el origen mismo del barrio viene de una forma de emergencia, digamos, de una necesidad fuerte de alojarse, y que van a buscar recursos alternos, como en caso de emergencia se va a tratar de buscar recursos cuando ya no existe el funcionamiento normal de la ciudad. Por eso el tema para mí del riesgo de origen natural con el de las márgenes se cruza bastante de una forma bastante interesante. Así que, bueno, no voy más allá. Si tienen preguntas después sobre este vínculo, les daré, pero me parece que justamente aquí hay una temática interesante cuando a un momento se quiere trabajar sobre el riesgo de origen natural, que es un enfoque particular, una perspectiva, una representación particular, y que la población de las márgenes no ven ese riesgo, o se dice que no tienen una cultura de riesgo con respecto a este riesgo natural. Ellos también viven otras formas de incertidumbres que al final les hace vivir un poco lo que se viviría en la ciudad en caso de catástrofe. Ahora bien, esa perspectiva de una catástrofe de origen natural fue para mí un modo de ver cuáles son los espacios en Lima donde hay una incertidumbre fuerte para los actores, y esas márgenes justamente aparecen en los escenarios de gestión de riesgo. Hice esos mapas a partir de los escenarios de simulación, de simulacros, que es ejercicios de preparación ante desastre, ¿no? Y de los textos, de los reportes, lo traducí en forma de mapa para ver dónde las autoridades o los que preparaban a esos ejercicios de preparación, donde veían que podría haber un problema en caso de catástrofe. No quiere decir que habrá un problema ahí, pero justamente se preparan a partir de esta visión de la ciudad. Y de ahí vi unas cuantas justamente márgenes limeñas que son al final para las autoridades el diagnóstico
y el pronóstico de la catástrofe urbana que puede acontecer. Los asentamientos humanos, así que esos barrios autoconstruidos, a veces en el desierto puro. Lima está construido en un desierto, uno de los más secos del mundo. Otros asentamientos humanos, los primeros ahí son periféricos, otros que son más centrales, y les voy a hablar un poco de la margen izquierda. Lugares dentro mismo de la parte antigua de la ciudad, y a mí me extraño mucho cuando llegué, porque es la primera vez que vengo a Santo Domingo y vi el centro histórico que tenéis ustedes, que es fenomenal, muy bien conservado, no tiene una apariencia de tuburios, como pueden ver en esta foto, que es en el centro de Lima, en un sector patrimonial y donde se caen casi las casas totalmente, y con una falta de equipamiento muy fuerte. También otros espacios, a veces nocturnos, porque hay una vulnerabilidad nocturna y una vulnerabilidad diurna de día, y otros lugares un poco particulares que pueden formar una centralidad, pero que también son mundos y a veces submundos dentro de la ciudad, como los mercados, por ejemplo, y en particular el que era el mercado mayorista de Lima, o las cárceles, que aparecen como puntos problemáticos en caso de catástrofe. Así que aquí traté un esquema, ¿no? Tengo márgenes que son periféricas, otras que son más adentro o entre centros o formas de centralidad urbana más moderna, como el centro histórico y el centro de negocios o el centro del puerto, y dentro de o entre estos centros hay estos barrios marginales y lo que llamo las márgenes intersticiales, que son lugares como las quintas, como el edificio que vieron antes, que son tuburizados dentro de la ciudad misma. Y estos lugares o estos territorios o estos espacios son vistos como una forma de, a partir de un impacto, de transformar el evento catastrófico en catástrofe realmente. Por eso me interesaban estas márgenes. Ahora justo les voy a hablar de la margen izquierda del río Rímac, que lo que me dio de pensar cuando vi el río Zama, que es un sector que está cerca del río Rímac. Lima tiene 3 ríos, y el río Rímac atraviesa el centro de Lima y la parte más antigua de Lima. Aquí tenemos Lima y el relieve aquí, que es de los Andes, ¿no? Y aquí es el puerto del Callao, y aquí tenemos el centro histórico. Así que tenemos aquí, en rojo tenemos los asentamientos humanos, es decir, todos los barrios autoconstruidos que tienen una forma de ilegalidad y informalidad, ¿no? Vemos que es la margen izquierda del río Rímac es esta parte, pero vemos que en la parte baja del río Rímac hay todo un conjunto de barrios aquí que son asentamientos humanos. Estos, muestro algunas fotos del sector. La margen izquierda del río Rímac es un espacio de rechazo desde el fines del siglo XIX, porque ahí se enviaron actividades como el camal, actividades agropecuarias, cuando estamos al lado, cerca de la ciudad, que son rechazadas por la ciudad, pero toleradas y necesarias a la ciudad. Y con formas de ilegalidad, o diría de informalidad, bastante fuertes y importantes dentro de esos espacios. También fue una zona donde se desarrolló industria, algo que justamente la ciudad no quería,
pero que es necesario, ¿no?, a la actividad urbana. Lo que ven aquí es lo que llaman el denominado montón, que es me falta la palabra, un vertedero de basura, de desechos, de escombros, que ya se ha abandonado, pero que se está ocupando poco a poco. Se puede imaginar además todos los problemas de salud que puede haber justamente en estos sectores. Pero quiere decir que aquí tenemos una actividad muy particular que caracteriza de manera muy fuerte este barrio, que es el tratamiento de los desechos y de los desechos sólidos con el grupo de los segregadores. Ellos no reciclan, sino que cogen la basura y la segregan, es decir, y después van a venderla o ir a otros vertederos. Ellos no son legales, ¿no?, pero son tolerados por las autoridades porque tienen una utilidad para toda la ciudad, ¿no? Así que cuando se desarrolló las formas más legales, formales y modernas del reciclaje, al final se ha trabajado un poco con ellos para ver cómo ellos encajan dentro del sistema de recolección de basuras. Este sector, voy a ir lo más rápido posible, es un sector donde hay peligros naturales de hundimientos, más que todo porque el río está erosionando la base justamente de los taludes y dibujó un cañón, porque estamos aquí río abajo, no río arriba, sino río abajo, y se encañonó el río dentro de este material, donde se han instalado unas cuantas casas y familias alrededor, y se puede ver bueno, el sistema, por ejemplo, de desagüe, que es así largo para que justamente el agua no erosione el talud, pero pueden ver cómo se contamina justamente el río y el peligro que puede haber para las casas, que una vez, de vez en cuando, hay una casa que se hunde, hay 1 o 2 muertos así en esa zona. Y otro problema que puede ver con el sismo, puede ser una vulnerabilidad frente al sismo, es el hecho que las casas se agrietan, se hundan, ¿no?, porque hay un material que es... puse que el manejo de la gestión del riesgo es algo sorprendente, porque cuando todo el material aquí son rellenos, porque eran antiguamente zonas de húmedas y no ciénaga, pero algo parecido. Sí, algo así. Se rellenaron, así que todo el material aquí es el mismo, todo aquí es encañonado. Sin embargo, hay lo que está en gris, es lo que está en zona de riesgo, calificado como zona de riesgo, así que con un dibujo un poco particular, ¿no? Así que uno se puede preguntar por qué la zonificación está hecha de este modo o no, cuando puede haber accidentes en varias partes. Y eso tiene que ver con el nivel en particular de legalización, de titulación, y vemos aquí que justamente el riesgo es bastante relativo. Otro elemento que es un poco particular es que por una parte está prohibido construir y hay justamente la otra amenaza de desalojo de la población por riesgo, pero por otra parte hubo acciones municipales que van consolidando más bien, por ejemplo aquí es el denominado Boulevard, que se hizo unos meses antes de las elecciones, justamente en modo de campaña electoral, y el alcalde ofreció justamente ese boulevard. Y si ven aquí
aquí tienen las rejas amarillas y lo que hay del otro lado es esto, ¿no? Así que detrás de estas casas donde hay el club de madre, la asociación, detrás ahí está el barranco, ¿no? Así que, bueno, por una parte se prohíbe, por otra parte se amenaza de desalojar, pero por un tema aparte se está dando servicios también en un periodo particular para consolidar. Dentro de este contexto se desarrolló un proyecto que se llama el proyecto Vía Parker Lima, que es muy importante, para el cual hubo una negociación muy fuerte entre las autoridades municipales y empresas brasileñas, donde se concedió una parte de los recursos metropolitanos justamente a las empresas, y es el momento en el cual justamente se ha finalmente, digamos, es como la ocasión en la cual se ha desalojado una parte de la población o se está haciendo el tratamiento urbano, ¿no? Ese proyecto se desarrolla en esa parte porque lo que vemos es que es una margen, sí, es una zona vulnerable, una zona donde hay peligro, pero es un espacio de interés mayor para la ciudad. Estamos cerca del centro histórico patrimonial y esta zona no cabe justamente con la perspectiva patrimonial y la imagen de la ciudad. Está en un eje mayor que está entre el Callao, el puerto de Lima y el centro histórico. Y este eje es un eje que se quería valorar ya en el siglo XIX. En 1870 había un plan para hacer una avenida muy importante y monumental entre los dos centros. También había la idea muy antigua de desarrollar parques alrededor del río. Lo que se ha hecho es que a nivel del centro histórico hay esta zonificación de parques. Y vemos que la parte justamente de la margen izquierda del río Lima, que es aquí, está en el seguimiento, en la prolongación de estas zonas verdes. Así que vemos que la lógica es valorar este espacio, darle un sentido que valga para la metrópoli, pero estamos en lógicas que son muy antiguas y aunque no se ha hecho esas cosas, se está reactivando ahora lógicas y proyectos que existían ya en el siglo XIX. Y me parece bastante interesante porque siempre se dice en estos países que hay una vista cortoplacista, que no se ve, pero al final vemos que hay lógicas bastante antiguas que a veces salen otra vez un siglo después para valorar esos espacios. Así que tenemos en este proyecto un componente ambiental para incrementar los espacios verdes, hacer parques, lugares de negocio, aspectos culturales también, y también crear, lo digo así, construir un patrimonio alrededor del patrimonio histórico y una componente de movilidad para, lo voy justo a mostrar aquí. Aquí tenemos la vía de evitamiento que reúne la Panamericana Sur y la Panamericana Norte y la prolongar aquí para ir hacia el Callao. Así que una vía de tránsito de interés metropolitano con un consorcio brasileño en la cual vamos a encontrar la Odebrecht, en fin, las grandes compañías, ¿no?, de obras públicas brasileñas, con un modelo de circulación que existe en ciudades brasileñas como el modelo de la línea amarilla. Eso es la prolongación de estas vías, eso es las obras que están haciendo a nivel del centro histórico. Ahí no va a pasar la vía, sino bajo el río, están haciendo bajo el río, y esa vía sale en la margen izquierda, sale del río, y ahí es ahí donde van a quitar unas casas para hacer pasar la vía, que es de peaje, ¿no? La pregunta es si es un interés de movilidad metropolitana, pero ¿qué es de la movilidad local? Porque eso es un interés general para la metrópoli,
pero hay dificultades de movilidad en esas márgenes que justamente se caracterizan de margen por a veces su poca accesibilidad y la poca circulación que hay entre esas márgenes y el resto de la ciudad. Aquí tenemos escaleras y puentes que cruzan justamente el río y que se han hecho para el interés de la población, pero que existían antes del proyecto y que serán tal vez destruidas por el proyecto. En ese término, el riesgo ha sido un argumento muy fuerte para decir tenemos que hacer este proyecto en esa zona y por esa zona. Es una oportunidad para decir, bueno, de todas formas esta zona era de riesgo, así que se puede hacer un equipamiento donde no haya viviendas, donde no haya gente, y de todas formas se tenía que desalojar. Así que fue un argumento bastante fuerte y también es una oportunidad de recuperar o de haber una presencia de autoridades públicas dentro de esas márgenes. Aquí un poco paradójico, los módulos de seguridad ciudadana, la policía municipal, ¿no? Lo han puesto aquí en el borde del talud justamente del río. Hubo un enfrentamiento bastante fuerte, aquí unos ejemplos de resistencia local de la población o en una federación de juntas vecinales o individuales, cada uno desarrollando justamente el punto de vista, y aquí vemos por qué la gente se quiere quedar en esa zona aunque sea de peligro, porque hay una centralidad que les es útil, y compromisos con una parte de la población, una parte de los que viven aquí y donde va a pasar, aquí tienen la vía que se está construyendo en este mismo momento. Hay algunos edificios, conjuntos habitacionales para una parte solo, en edificios modernos donde justamente se les va a dar una información, una, entre comillas, cultura de riesgo. Me parece que también ya es a modo de conclusión, esta última diapositiva, que este tema, esta problemática nos guía hacia la temática de los saberes urbanos y cómo se construyen los saberes urbanos. Por una parte, saberes formales sobre los cuales normalmente se tienen que construir estudios y peritajes, los censos, cadastros, en fin, saberes construidos de un modo formal, con protocolos, pero también hay saberes informales, representaciones de lo que es el riesgo. No les comenté más, pero por ejemplo se dice que en las vertientes no se tiene que construir en Lima, no hay nada que lo pruebe, ¿no? Pero todo está hecho para decir que ahí son espacios de riesgos. Las rumores que hay que manejar en esas márgenes donde hay una desconfianza muy fuerte, hay rumores por ambas partes, es decir, que la población decía, van a desalojarnos, van a venir, había boletines así que se enviaban a decir, la semana próxima viene la municipalidad a desalojarnos. Era falso, totalmente falso. Pero de otra parte, también por la parte de las autoridades, hay rumores que se dice que la población les está engañando, va a venir pandillas a la casa vecinal, etc. Así que es una forma de hablar de la ciudad, pero que hay que manejar y tomar en cuenta cuando hay este tipo de proyectos que se está desarrollando. Y al final, cómo conocer unas márgenes donde justamente se falta información, lo que llama un poco la ciudad escondida, cómo trabajar sobre zonas donde a veces nos falta datos justamente un poco formales y necesarios. Perdón, no sabía exactamente cuál era el tiempo, pero al final un poco demasiado, ¿no? Pero, gracias. Muchas gracias, profesor Sierra. Yo lo que les pido, como hay dos presentadores más, que adoptemos la decisión de guardar las preguntas hasta el final para que hagamos un debate más amplio
en términos de tiempo de interacción de preguntas y respuestas. Las dos presentaciones siguientes son más cortas, los presentadores están conscientes de esa situación. Priscille Deconi, de la Agencia Francesa para el Desarrollo, ella va a dar una presentación sobre todo del portafolio de proyectos y el mandato que en este caso se le va a dar a los estudiantes que nos visitan y que van a trabajar sobre el diagnóstico del río Sama. Priscille, tienes la palabra. Bueno, muy buenas noches a todos y a todas. Es una pequeña presentación solo para introducir el trabajo universitario que esos estudiantes de la Universidad de Sciences Po Paris, cursando una maestría de urbanismo, están llevando a cabo con mandato de FD, eso, ¿verdad? Pero esa idea y esa voluntad de querer, estudiar el territorio de las márgenes del río Sama, eso vino del mismo gobierno de la República Dominicana, y eso hay que decirlo. Y hace, yo creo, 2 o 3 años la FD empezó un poco a mirar cómo se podría apoyar el gobierno dominicano en este sentido. Y yo creo que la intervención de los estudiantes en este año es un primer paso a cómo se podría armar un proyecto, hacer un plan de rescate para esas márgenes, que espero que la República Dominicana no va a esperar un siglo antes de realizar el proyecto, pero con esto empiezo. Tal vez para los que menos conocen la agencia francesa, yo voy rápidamente a pasar algunas cifras. La Agencia Francesa de Desarrollo es la agencia de cooperación del gobierno francés. Yo suelo decir que es el pequeño Banco Mundial de Francia. Y tiene una particularidad dentro de los donantes, es que la FD apoya a las ciudades como entidades aparte, digamos. Cada año tenemos más de $1.000 millones dedicados a las ciudades, y no tenemos como algunos donantes, un departamento de agua y saneamiento, otro departamento de carreteras y un tercer departamento para desechos sólidos, sino que tenemos expertos, especialistas en desarrollo urbano, que abordan esos problemas como una cuestión integral, digamos, y eso creo que es una ventaja para proyectos de este tipo, que necesitan realmente una visión un poco integral. Y así que hasta podemos brindar financiamientos directos a los municipios sin garantía del Estado, en caso de que los municipios tengan la capacidad financiera como para reembolsar cuando es el caso de un préstamo, lo que es difícil aquí en la República Dominicana, pero estamos trabajando en eso. En la República Dominicana en particular, la FD tiene una cartera de proyectos de aproximadamente $400 millones en 3 grandes sectores, digamos. El primero es el crecimiento económico, que siempre la FD apoya el sector financiero y el sector de las microfinanzas para apoyar el desarrollo económico de los países. El segundo eje es el desarrollo humano, que es la salud y la educación. Por ejemplo, aquí puse la foto del hospital Selimat, que está aquí en Santo Domingo. Les financiamos un nuevo centro cardiovascular. Y el tercer eje, que es el más grande en términos de monto, que es justamente el desarrollo urbano, y financiamos la construcción de la segunda línea del metro, dentro de ese eje. En el mundo entero apoyamos una serie de proyectos de readecuación de barrios marginados, que es una solicitud que nos hacen muchas veces los gobiernos, tanto locales como centrales. Hay diferentes tipos de proyectos, a veces son proyectos del mismo municipio, a veces proyectos un poco más ambiciosos a nivel nacional, a veces son simplemente proyectos de fomento de la autoconstrucción. Así lo hicimos en Haití, por ejemplo, donde capacitamos asesores que daban consejos a la población de cómo se podría construir de una forma un poco más
técnica formal y moderna, y así la gente podía ir construyendo sus casas de manera más sólida, digamos. Y hay países donde ya son, o sea, muy desarrollados y muy modernos, por ejemplo como Colombia, donde simplemente casi refiere solo aporta el dinero y, o sea, la gente de Colombia ya tiene todas sus ideas sobre cómo desarrollar la ciudad. Y justamente quería, o sea, hacer un pequeño enfoque sobre el caso de Medellín, que fue una ciudad que apoyó la FED hace algunos años, en su gran proyecto que se llama Proyectos Urbanos Integrales, que, o sea, que yo creo que es el gran éxito con Favela Barrio en Río de Janeiro, que es el gran ejemplo en América Latina de una ciudad que logró reintegrar barrios marginados dentro de la ciudad, yo diría formal. Yo no tengo esas diferencias de términos. Y yo quería simplemente presentarles un poco cómo se armó el financiamiento con la FED para que puedan tener una idea o sea, cómo en el caso, por ejemplo, de Santo Domingo se podía contemplar un apoyo de la FED para el gobierno de la República Dominicana. Para los que menos conocen la ciudad, tal vez rápidamente un poco de contexto. Medellín creo que era la ciudad que tenía la mayor tasa de muertes violentas en los años, a principios de los años 90. Medellín es una ciudad que está rodeada de lomas, o sea, de vertientes, o sea que el crecimiento urbano de la ciudad solo se puede hacer o densificando o en las laderas de las montañas. O sea que eso es también una pequeña particularidad de la ciudad. Y había barrios donde realmente el poder público no llegaba, porque, o sea, ni las fuerzas de seguridad, o sea, no había tampoco una presencia económica, ya que el narcotráfico asumía la mayor parte de la economía de esos barrios. Y entonces, a finales de los años 90, el alcalde decidió, o sea, tomar ese problema y decidió justamente empezar por el barrio más vulnerable, el barrio más pobre de toda la ciudad, para que sea un ejemplo y sea el punto de partida para una gran operación urbana. Entonces desarrolló lo que se llama un proyecto urbano integral, y la idea realmente era de armar un proyecto con 3 patas. Una pata física, que es usualmente la intervención que parece la más evidente a todos, o sea, construir viviendas, hacer calles, a veces brindar un servicio básico como lo del agua o el saneamiento. Pero también decidieron construir espacios públicos, hicieron placetas, bibliotecas, o sea, aquí se ve la biblioteca que construyeron en ese barrio, y ellos pusieron un enfoque a desarrollar espacios públicos de calidad y equipamientos de calidad, y que no sean, o sea, menos bonito porque están en un barrio. O sea, eso fue la idea del alcalde, y eso creo que fue el gran éxito también de ese proyecto. Y entonces la segunda pata de esos, sino para terminar con la primera, lo que realmente fue el inicio del proyecto fue que hicieron una línea de metrocable entre el centro y los barrios. Y entonces debajo de cada estación del metrocable se empezó a crear una dinámica un poco diferente, y entonces la gente del barrio podía bajar a la ciudad, al centro histórico, mucho más rápido, y también la gente del centro histórico empezó a llegar a esos barrios para ir a la biblioteca o a algún sitio de interés para ellos, y eso cambió mucho la visión que cada uno tenía por su lado. La segunda pata de un proyecto urbano integral es evidentemente el aspecto social, o sea, involucrar a la gente, que la comunidad participe también en la definición del proyecto, de tener acompañamientos con programas de microcrédito, de fondo, o sea, de desarrollo comunitario. Y también la tercera pata, que sería una pata institucional, es decir, de lograr una coordinación entre todos los actores,
todos los ayuntamientos, cuando hay varios, el sector privado, las ONG, que muchas veces es, o sea, una de las partes más difíciles, digamos. Entonces la FED llegó, o sea, en la segunda fase, cuando ya Medellín había hecho su primer ordenamiento, y les apoyamos en el proyecto urbano integral de una de las zonas de Medellín, que era la zona centro-oriental, donde el ayuntamiento asumió el componente urbano, o sea, con recursos propios, y la FED financió en una línea más de metrocable y de 2 líneas de tranvía como infraestructura que necesitaba mucho dinero y por eso que cogieron un financiamiento. Pero, también propusimos una cooperación técnica entre la Agencia de Urbanismo de París y el municipio de Medellín para que puedan juntos reflexionar al futuro de la ciudad y tener un plan al 2030 de cómo querían desarrollar su ciudad con dos, digamos, retos mayores. El primero es que hay una falta de infraestructuras básicas en muchas áreas de la ciudad y hay que pensar en cómo se puede desarrollar poco a poco esa infraestructura para todos esos barrios ilegales que se construyeron muy rápidamente. Y el segundo reto, digamos, es que ya casi todas las zonas que podrían ser urbanizadas sin peligro ya están urbanizadas y ellos tienen que pensar en cómo se puede construir intensificando y cómo se puede evitar que la gente se instale en esas zonas que están de peligro para ellos. Ahí pueden ver algunas fotos. Esto es el Metrocable, el Puente Rojo. Arriba es un poco un símbolo porque reúne a dos barrios que fueron enemigos cuando había lucha entre barrios, y abajo ven un espacio público que hicieron a uno de los barrios, que es un poco emblemático también. Entonces, quería ocuparte un poco con ustedes algunos factores de éxitos para operaciones en barrios marginados. Primero, yo diría que es la voluntad política, que representa casi el 80% de lo que, del factor de éxito de ese tipo de operación. También la participación de los habitantes, la innovación para los problemas de titulación de tierra, que muchas veces la gente no tiene tenencia de la tierra, y eso hay que pensar en esos aspectos también. Y luego son más bien consejos para cómo se puede desarrollar un proyecto que sea sostenible, que es emplear a la gente de la misma comunidad, acompañar con iniciativas económicas, con microcrédito, fondos de desarrollo comunitario, y también pensar en el mantenimiento de los edificios comunes que se construyen, o con el apoyo de juntas de vecinos, o con apoyo yo he oído hablar en la Verquita que quieren hacer cooperativas para manejar edificio por edificio, y que la gente contribuya a esas cooperativas y que juntos puedan tener fondos para también ocuparse del mantenimiento de los edificios. Por fin llegamos a Santo Domingo. Yo quería compartir con ustedes un poco esos factores de éxitos, porque nos van a guiar en el análisis del caso de esa ciudad. Y nada, como lo mencioné anteriormente, la FED viene trabajando tanto con la Mancomunidad del Gran Santo Domingo como con la Dirección General de Ordenamiento Territorial, para tratar de ver un poco en ese territorio muy amplio por dónde se podría empezar, quiénes serían los organismos que podrían ser involucrados en una operación de este tipo. Y entonces nos pareció interesante que algunos estudiantes y también profesores de geografía nos puedan ayudar un poco a ordenar las ideas, retomar los estudios que existen y que nos puedan hacer un prediagnóstico de la zona, para que cada uno tenga una idea de los retos, desafíos y dificultades que están en esa zona. Les dejo la palabra a Sebastián Vance, que les va a presentar sus primeros análisis sobre la zona.
origen franco-colombiano, entonces no se extrañen si no tengo acento francés. Entonces, bueno, muchas gracias por habernos invitado. Muchas gracias por habernos invitado esta noche. Estamos muy honrados de estar aquí hoy y muchas gracias por la acogida tan especial que nos ha hecho la República Dominicana en estos pocos días que hemos estado aquí. Bueno, para presentarles, yo les voy a hablar más que todo de la manera en que nos hemos, primero presentarles nuestra institución y después presentarles la manera en la que nos hemos organizado para realizar esta misión, porque obviamente no hemos tenido tiempo de tratar la inmensa cantidad de datos que hemos recogido aquí en la República Dominicana. Entonces, bueno, nuestra institución es la Universidad de Ciencias Políticas de París y somos miembros de una maestría llamada Estrategias Territoriales y Urbanas, la cual tiene como principal objetivo de preparar a la toma de decisiones estratégicas y operacionales en el campo del desarrollo urbano y territorial. Entonces, esa maestría está basada en tres temas principales, los cuales son el estudio de conceptos teóricos focalizados en el desarrollo de territorios en Francia y Europa, pero también integrando una perspectiva internacional como por medio de análisis de casos y de conferencias que se realizan en la institución. Y también tenemos una parte muy importante que es de prácticas profesionales, que buscan desarrollar y poner en práctica todos los conceptos teóricos que aprendemos a lo largo del año. En el marco de ese último punto tenemos sí, bueno, para sí, en el marco de ese último punto de las prácticas tenemos durante el primer año que realizar un trabajo sobre la un proyecto colectivo organizado en varios grupos que tienen que trabajar en acuerdo con alguna institución, con alguna empresa, con un tema específico. Bueno, ya hemos trabajado la maestría trabajando en distintas ocasiones con la Agencia Francesa del Desarrollo. Hace 2 años se realizó un estudio sobre la movilidad en Ouagadougou y el año pasado se realizó un proyecto sobre el sistema de movilidad en la ciudad de Johannesburgo, en África del Sur. Entonces, nosotros hemos venido a Santo Domingo para realizar, como decía, un estudio de diagnóstico prospectivo sobre la zona y las orillas del río Sama, haciendo sobre todo un análisis histórico de las diferentes intervenciones urbanísticas que se han desarrollado en la zona y realizando un panorama de los principales actores de la renovación urbana en la ciudad. También una síntesis de la situación actual de los sectores de las orillas. Entonces quisiéramos establecer puntos de comparación a partir de otros proyectos de renovación urbana llevados a cabo en contextos similares para identificar cuáles son las principales y las problemáticas y los puntos de intervención prioritarios de la zona. La metodología que hemos utilizado hasta ahora en estos 3 meses que llevamos trabajando sobre el proyecto ha sido la elaboración de una bibliografía teórica, pero también de literatura que nos ha llegado por medio de la Agencia Francesa, proyectos que se han realizado o que se han estudiado en Santo Domingo, como el proyecto Resure, el proyecto SIGUA. Hemos analizado toda esta literatura, hemos tenido entrevistas metodológicas en Francia con cartógrafos, documentalistas y también sectores académicos.
realizamos una cartografía simplificada de la zona para tratar de entender mejor y tener una visión general de lo que podíamos encontrar en esos distintos documentos que estuvimos analizando, y también sobre pedido de la agencia francesa desarrollamos un benchmark preliminar para tratar de estudiar los diferentes puntos de comparación que podían haber con nuestras lecturas. También tuvimos que realizar unos organigramas institucionales para tratar de ponerle forma y comprender la división institucional que concierne a toda la zona de Santo Domingo, y evidentemente preparar la misión de terreno más específicamente. Este es un ejemplo de la cartografía que estuvimos realizando por medio de observación de fotografías por satélite, y usando los diferentes documentos que podemos encontrar sobre la topografía de la zona. Y pues, como pueden observar, ya tenemos una idea nos permite tener una idea bastante clara de dónde se sitúan las zonas de hábitat precario y cómo estas se encuentran encerradas entre la zona del río Sama y esa topografía difícil. Pues para nosotros no era muy evidente cuando leíamos, entonces tuvimos que realizar todo este trabajo para entender un poco mejor. De la misma forma, unas pequeñas mapas del estado de las vías en estos sectores, y también un poco más, un análisis un poco más teórico, la iniciativa de reunir un poco las diferentes problemáticas que se presentan en la zona para tratar de identificar cuáles eran los puntos, los diferentes puntos en juego que se nos presentaban. Realizamos un benchmark que decidimos dividir en cuatro puntos principales según el tema que estábamos estudiando, y se hizo un análisis detallado de cada uno de estos programas que nos parecían pertinentes para... un benchmark es un trabajo de comparación con estudios que ya se hayan realizado para tratar de identificar los principales puntos de comparación que se puedan aplicar al caso estudiado. Entonces estudiamos documentos de Egipto, Marruecos, Brasil, Medellín, Colombia, como lo decía recién, y también estudiamos con el profesor el caso de Lima. Entonces, bueno, les vamos a presentar un poco el contenido de nuestra misión, que ya va hoy por la mitad. La agenda de la misión tenía como objetivo general recolectar datos y observaciones, entrevistas y análisis necesarios a la elaboración de un diagnóstico preciso sobre la zona, y como objetivos específicos queríamos analizar los proyectos urbanos que se han realizado en Santo Domingo, evidentemente visualizar físicamente los sectores que nos interesan, las condiciones de vida de los habitantes, tratar de identificar las principales trayectorias cotidianas de los habitantes que viven en esa zona, que son cosas que de pronto no se pueden conseguir con nuestra distancia en documentos un poco más oficiales, realizar la tipología de los diferentes riesgos que se pueden presentar en la zona, y evidentemente hablar con las organizaciones del poder local para documentarnos con ellos sobre las maneras en las que se organizan. En fin, todas las cosas que queríamos buscar en esta misión. Entonces, para lograr conseguir estos diferentes aspectos que nos interesaban, el señor profesor Alexis obviamente nos ayudó a elaborar una metodología de terreno, y entonces hemos estado haciendo observaciones de terreno, visitas a los diferentes sectores con miembros de organizaciones civiles y también de instituciones. Hemos realizado entrevistas con académicos, y también nos interesa mucho el tema del acceso a documentos como
la prensa, las diferentes bibliotecas que podamos visitar acá en la ciudad para reunir el máximo de información que podamos. Muchas gracias por su atención.